En septiembre de 2019 se emitió el final de la segunda temporada de Pato Aventuras y ahora podremos disfrutar del estreno de la tercera el próximo 4 de abril. Sin embargo, el final de temporada dejó más dudas que certezas debido a ciertas decisiones que tomaron los guionistas. El suceso más importante fue el regreso de Della luego de estar varada 10 años en la luna. Para quienes no sepan, Della robó un cohete que el tío Rico estaba haciendo para darle de regalo y viajar a la luna como habían planeado, pero en el trayecto se cruzó con una tormenta cósmica y se estrelló contra la luna. Para colmo, perdió su pierna izquierda en el accidente, o sea que la pata perdió una pata. Pero incluso en esta etapa me surgieron algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo es que Della tardó 10 años en encontrar una civilización secreta, si la Luna es en proporción más chica que la Tierra? También el tema del combustible del cohete, que resultó ser oro. ¿Acaso Ciro Peraloca no podía diseñar un mejor sistema de energía, como electricidad o reciclaje? ¿No era demasiado arriesgado para la fortuna del tío Rico? Quiero decir, seguramente hicieron esto a propósito para mostrar que McPato estaba dispuesto a sacrificar su dinero por su sobrina, pero siento que con lo inteligente que es Ciro, pudo crear un mejor sistema de energía. Pero lo que más me inquieta es el regreso de Della a la Tierra. Ya sé que suena loco, pero siento que Della regresó demasiado pronto. Es decir, su regreso fue emocionante, pero no fue tan emotivo o épico como muchos esperaban. Especialmente porque Donald no pudo verse con ella al principio, porque... Launch sequence activated. T-minus 60, 30, 8, 3, 2, 1. En serio, ¿por qué hicieron eso? Fue la troleada más grande de la historia. ¡Al carajo, momento emotivo! Esa fue otra cosa que no me gustó de esta temporada, la falta de relevancia en Donald. Quiero decir, en esta temporada tuvo más apariciones y protagonismo que en la anterior, pero siento que Donald aún no tiene la relevancia que se merece. Es verdad que los protagonistas principales son sus sobrinos y McPato, pero seamos realistas, si el Pato Donald no hubiera existido, tampoco hubiera existido el universo de Pato Aventuras. Quizá quisieron darle más tiempo de pantalla a Della para su desarrollo, pero Donald es su hermano gemelo, debieron tener un reencuentro emotivo, pero cuando lo tuvieron se vio opacado por la invasión a la Tierra. Y hablando de la invasión, otro problema fueron los villanos. Por un lado está Lunaris, el líder de los Selenitas, quien primero se muestra como un aliado de Della, solo para después revelar que su plan era copiar el diseño del cohete para invadir la Tierra porque le tiene miedo a los terrícolas, poniendo a la población de la Luna en contra de Della después de que ella se marche a casa. Pero Lunaris no es un villano temible, es más, su plan de invadir la Tierra es absurdo y los Selenitas no son una verdadera amenaza porque son muy blandos. Y por el otro lado está Flint Magnate, quien había hecho una apuesta con McPato que parecía ser el verdadero conflicto de la temporada, pero al final se resolvió en un solo episodio gracias a Luis. Ambos conflictos parecían prometer mucho, pero se resolvieron demasiado rápido. Creo que los guionistas quisieron hacer un final de temporada épico al igual que el de la Guerra de las Sombras, pero metieron tantas tramas que se les enredó todo y tuvieron que terminarlo a las apuradas. Otra cosa que me molestó bastante fue el paso de Donald por la Luna. Parecía que sería relevante para la trama, pero al siguiente episodio logra escapar y queda varado en una isla hasta que lo rescatan al final de temporada. Ni siquiera sirvió de nada su mensaje de advertencia a su familia. Si hubiera servido, podría decirse que su paso por la Luna valió la pena. Lo único bueno de ese episodio fue su desarrollo de personaje, pero al final no aportó nada a la trama. Pero no quiero criticar por criticar. Es más, les voy a mostrar 3 ideas que se me ocurrieron de mejores finales. Primera opción, Della es apresada por los Selenitas pero logra comunicarse con su familia, quizá con ayuda de Penumbra, para que vayan a rescatarla. Su familia va al rescate, luchan contra los Selenitas, dejan en evidencia a Lunaris y la traen de vuelta al planeta Tierra. Happy ending. Segunda opción, Della es apresada por los Selenitas hasta los últimos capítulos de la temporada. Cuando logra escapar, vuelve a la Tierra y llega justo a tiempo para salvar a su familia de algún plan malévolo que tenía Flint Magnate.
Luego viene la invasión lunar, pero pelean juntos para detenerla. Happy ending. Tercera opción, la trama es la misma pero hasta el capítulo 41. En el resto, Donald intenta volver a la Tierra, pero los selenitas lo tienen apresado. Con ayuda de Penumbra, logra comunicarse con su familia para advertirles de la invasión lunar. En el último capítulo, McPato se queda en la Tierra peleando contra Lunaris, mientras Della y los chicos viajan a la Luna con ayuda de un nuevo cohete que hizo Zero. Rescatan a Donald y a Penumbra para luego volver a la Tierra y terminar de vencer a Lunaris. Happy ending. ¿Vieron? Incluso a los fanáticos se les ocurren mejores ideas que a algunos guionistas. Pero no todo fue negativo en esta temporada. De hecho, hubo 3 cosas que siento que se hicieron muy bien. Primero, el desarrollo de personaje de Luis, quien heredó la avaricia de McPato, aunque es bastante perezoso y egoísta. Pero en esta temporada aprende que sin esfuerzo no hay recompensa, y que sus malas decisiones pueden perjudicar a sus seres queridos. Lo segundo fue el regreso de los 3 caballeros, donde la familia viaja a Brasil para que Donald se reencuentre con sus viejos amigos José y Panchito en un episodio cargado de homenajes y referencias a la película de 1944. Y lo mejor de todo es que ya confirmaron que volverán a aparecer en la tercera temporada. Y tercero y más importante, el regreso triunfal del Pato Darwin. Reconozco que en la temporada anterior tuve dudas porque mostraban a Darwin como una vieja serie de televisión donde era interpretado por un actor llamado Gene Sterling, pero en el capítulo 41 me sorprendieron con una muy buena historia. Este capítulo no solo fue uno de los mejores de la serie, sino que es la mejor historia de origen del Pato Darwin, porque en la serie original había como 3 episodios que explicaban el origen del personaje. Y esa era una de las cosas que menos me gustaban del programa, la falta de una línea de continuidad. La verdad me encantó cómo le dieron un origen definitivo tanto a Darwin como a Negapato. Y el hecho de que Negapato haya sido el primer Darwin y la fuente de inspiración de Drake Mallard le da más riqueza a la relación entre el héroe y el villano. Sin dudas, un excelente guión. Para resumir, no fue una mala temporada. Empezó con el pie derecho, pero terminó con el izquierdo. Simplemente pienso que pudo haber sido mejor. Siento que tuvieron muchas buenas ideas, pero no supieron aprovecharlas. Pero por lo menos nos dejaron un buen cliffhanger. Esto ha ido muy lejos. Los patos casi nos cuestan el mundo este día. Y sin el mundo, ¿contra quién haríamos latrocinios? Las piezas ya están en su lugar. Hora de salir de las sombras, tomar el control y ponerle fin al clan McPato. Si la familia McPato quiere una aventura, les daremos la última. Ah, boy, here we go. Con semejante escena no podíamos no quedar enganchados. Y no solo eso, sino que también confirmaron en la Comic Con de 2019 el regreso de personajes de las series más emblemáticas de Disney Afternoon, como Chip y Dale al rescate, Tailspin, Gozalín del Pato Darwin e incluso Goofy en su versión de la tropa Goofy. También hará su aparición Daisy, así que sospecho que en esta nueva temporada Donald tendrá más protagonismo. Quizá la segunda temporada no fue tan buena como la primera, pero nos dejó muchas cosas positivas, y la tercera temporada promete mucho. Ojalá cumpla con nuestras expectativas. Soy Angie Violence y espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima.